Si te pido que cierres los ojos e imagines un roedor, lo más probable es que lo primero que te venga a la cabeza sea un ratón, hámster, ardilla u otros pequeños mamíferos del tamaño aproximado de tu mano. No obstante, el orden Rodentia contiene cientos de especies, algunas de ellas de gran tamaño, como el pacífico capibara, la singular rata topo o nuestro protagonista de hoy, la marmota alpina. Nombre común: marmota alpina. Nombre científico: marmota marmota. Tipo: mamífero. Dieta: herbívoro. Esperanza de vida: 15 años en la naturaleza hasta 18 en cautiverio. Tamaño: la marmota de los Alpes mide entre 50 y 58 centímetros de largo, con una longitud de cola entre 13 y 16 centímetros. Peso: el peso máximo registrado es de 8 kilogramos. Distribución: su distribución europea original estaba restringida a los Alpes y los Cárpatos, aunque fue reintroducida en varias cordilleras, incluidos los Pirineos franceses, y desde allí se extendió a los Pirineos españoles. Las marmotas están adaptadas a climas fríos, son capaces de vivir en lugares donde hay poca vegetación y pueden excavar en suelos de grava y helados. El color del pelaje de las marmotas es una mezcla de rubio, rojizo y gris oscuro. Sus cuerpos son regordetes y robustos, con patas cortas y orejas pequeñas, como adaptación al frío del hábitat en que viven. Especializado para cavar, el pulgar de una marmota tiene un clavo, mientras que todos los demás dedos tienen garras. Las marmotas son bien conocidas por su carácter amistoso. Viven en grupos familiares que consisten en una pareja reproductora de padres y muchos de sus descendientes. Los jóvenes son muy juguetones y todas las edades se saludan nariz con nariz, se cuidan unos a otros acicalándose. Las marmotas también tienen un sistema social en el que un individuo se sienta y mira a su alrededor como si estuviera de guardia. Si detecta algún enemigo, el guardia advertirá a la colonia con un silbido agudo. Aunque las marmotas son amigables dentro de sus familias, se vuelven hostiles cuando un extraño ingresa a su territorio. La hembra es particularmente feroz cuando se trata de proteger su territorio. Una marmota marca su territorio untando rocas y árboles con secreción de las glándulas de sus mejillas. Las glándulas anales emiten una sustancia maloliente que se utiliza durante las peleas. Entre sus principales depredadores encontramos algunas aves como el águila real, el cuervo o algunos tipos de búho, pero también el zorro y en algunas zonas el oso. Son hábiles ingenieros y cavadores de túneles y su actividad beneficia la calidad del suelo enriqueciéndolo de oxígeno. No obstante, demasiadas colonias de marmotas pueden causar daños a la agricultura. La base de las marmotas es una madriguera subterránea que se transmite de generación en generación en una sola familia. En estas madrigueras hay túneles de 6 metros que conducen a una gran habitación llamada guarida, donde toda la familia hiberna durante los meses de invierno. A diferencia de algunos de sus parientes cercanos como la ardilla, las marmotas son criaturas de hábitos terrestres y no suelen subir a sitios elevados ni trepar árboles, aunque sí suelen moverse entre las rocas. Su territorio está en el suelo de los bosques y praderas, especialmente en zonas con bajas temperaturas. Las marmotas pasan toda la primavera y el verano engordando lo que más pueden en preparación para el invierno. Alrededor de octubre, estos animales entran en su madriguera y cierran la entrada con heno y pasto. Cuando hibernan, su temperatura baja de 97 grados Fahrenheit a 5 grados Fahrenheit. La respiración se ralentiza de 2 a 3 respiraciones por minuto. Las temperaturas de los adultos son más cálidas que las de las crías, por lo que los padres y las crías mayores controlan la temperatura de las crías más pequeñas acurrucándose cerca de ellas. La termorregulación también beneficia a los adultos, ayudándoles a conservar su propia energía. Aproximadamente una vez cada 10 días, los ocupantes de la guarida se despertarán por un rato. Este despertar aumenta su temperatura y evita que se congelen. Las marmotas son herbívoros y se alimentan principalmente de hojas y flores. Como no pasan mucho tiempo masticando, prefieren los tallos más blandos para facilitar la digestión. Como muchos roedores, las marmotas pueden comer plantas que envenenarían a otros mamíferos. Por este motivo, sus dientes incisivos son proporcionalmente grandes y gruesos, una característica que mejora su capacidad para procesar distintos tipos de vegetación de forma muy rápida. Además, estos animales suelen dedicar varias horas al día a alimentarse.
La marmota se aparea dentro de los primeros días después de salir de la hibernación, que ocurre en mayo. La reproducción no es necesariamente anual y depende del peso de la hembra dominante de un grupo, ya que es la única hembra que se reproduce después de la hibernación. La gestación dura aproximadamente de 33 a 34 días. Las camadas varían en número de crías de 1 a 7 y cada una pesa alrededor de 29 gramos al nacer. El cabello comienza a crecer después de 5 días y los ojos se abren alrededor del día 23. Después del nacimiento, las crías son escondidas por su madre en madrigueras y no salen hasta que son destetadas, alrededor de los 40 días de edad. Las crías alcanzan la madurez sexual alrededor de los 2 años. La marmota podría estar potencialmente en peligro debido a la caza masiva. Solo en Austria y Suiza se matan anualmente 6.000 marmotas como trofeo. La grasa mankey o grasa de marmota se ha considerado durante mucho tiempo como un alivio para las molestias artríticas, debido a que las marmotas viven todo el invierno en madrigueras húmedas y frías y nunca muestran signos de reumatismo. Los residentes alpinos creen que es su grasa la que debe darles inmunidad. En estos momentos la marmota alpina está catalogada como de preocupación menor. Si te gustó este video y te apasionan los animales, no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos videos.